Bienvenidos a un viaje enigmático hacia uno de los rincones más misteriosos de nuestro planeta. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de la historia y el enigma que rodea a las majestuosas esculturas de la isla de Pascua. Esas colosales figuras conocidas como moais se alzan desafiantes ante el paso del tiempo y han generado innumerables preguntas que han intrigado a exploradores, arqueólogos y curiosos por siglos. ¿Cómo fueron esculpidas estas gigantescas obras de arte? ¿Quiénes son los artífices de tan impresionante legado? ¿Qué significado oculto guardan entre sus piedras? En este video desentrañaremos las 5 teorías más fascinantes sobre el origen de estas icónicas estatuas cada una, ofreciendo una perspectiva única sobre este enigma de la humanidad. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras aventuras en el tiempo y el espacio. Prepárense para un recorrido que promete desvelar los secretos de un pasado tan remoto como sorprendente. Teoría número 5. Construcción por los Rapa Nui. La teoría más aceptada sugiere que los moais, esas imponentes y misteriosas esculturas que dominan el paisaje de la isla de Pascua, fueron construidos por los antiguos habitantes polinesios de la isla, conocidos como Rapa Nui. Estos gigantes de piedra no son solo un testimonio de la habilidad y la ingeniería de un pueblo antiguo, sino también un reflejo de su rica cultura y creencias espirituales. Según esta perspectiva, las esculturas fueron erigidas para honrar a ancestros importantes o líderes espirituales. Cada moai es un enlace con el pasado, una piedra de recuerdo que perpetúa la memoria de aquellos que alguna vez guiaron y protegieron a su pueblo. Pero, ¿cómo lograron los Rapa Nui una hazaña tan colosal como la construcción y el transporte de estas enormes figuras de piedra? Los investigadores han propuesto que los Rapa Nui utilizaron un sistema de troncos y cuerdas para mover los moais. Imaginen la escena: grupos de personas trabajando al unísono, haciendo rodar estas enormes estatuas sobre troncos, mientras otros colocan más troncos en el camino en una coreografía de esfuerzo y determinación. A través de este método, los moais podrían haber sido transportados desde la cantera de Rano Raraku, donde se tallaban, hasta sus plataformas ceremoniales conocidas como ahau. Esta teoría de la construcción por los Rapa Nui no solo destaca su ingenio, sino que también subraya la importancia de la comunidad y la cooperación. Cada moai que se erigía era un acto de devoción y un símbolo de la identidad cultural de la isla de Pascua, un legado que perdura hasta nuestros días y sigue cautivando a quienes visitan este remoto rincón del mundo. Teoría número 4. Influencia de civilizaciones antiguas. En nuestra búsqueda por desentrañar los misterios de las imponentes esculturas de la isla de Pascua, nos encontramos con una hipótesis que despierta la imaginación de historiadores y entusiastas por igual. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que estas gigantescas figuras conocidas como moais no son meramente el producto de la cultura Rapa Nui, sino que podrían ser el resultado de la influencia de civilizaciones antiguas mucho más avanzadas. Entre las culturas que se mencionan con frecuencia en esta teoría se encuentran los incas, cuyos logros arquitectónicos y conocimientos astronómicos son bien conocidos. Los defensores de esta idea señalan que podrían haber existido contactos entre la isla de Pascua y Sudamérica, lo que habría permitido un intercambio de conocimientos y técnicas constructivas. Más intrigante aún es la mención de la Atlántida, esa mítica isla descrita por Platón y objeto de innumerables especulaciones. Aunque no existe evidencia concreta de su existencia, algunos teóricos sugieren que los moais podrían ser vestigios de esta civilización perdida, o que los Rapa Nui pudieron haber sido descendientes o herederos de su legado. Esta teoría se apoya en las similitudes arquitectónicas entre las plataformas ceremoniales de la isla de Pascua y otras construcciones megalíticas alrededor del mundo. Además, la complejidad de las esculturas, con su tamaño monumental y el detalle en su elaboración, desafía, según argumentan, la capacidad técnica que se atribuye a los habitantes originales de la isla. Sin embargo, es importante señalar
que esta teoría no cuenta con el respaldo de la mayoría de la comunidad científica. Los expertos en arqueología y antropología tienden a favorecer explicaciones que se basan en la evidencia disponible y en el conocimiento acumulado sobre la cultura Rapa Nui. A pesar de esto, la teoría de la influencia de civilizaciones antiguas continúa capturando la imaginación del público y añadiendo una capa más de misterio a la fascinante historia de la isla de Pascua. En el próximo segmento exploraremos otra teoría que intenta explicar el origen de estas enigmáticas figuras. Será quizás una revelación que cambie nuestra percepción de la historia. No se pierdan la continuación de nuestro viaje por las teorías más asombrosas sobre los moais de la isla de Pascua. Teoría número 3. Intervención extraterrestre. Una de las teorías más controvertidas sobre el origen de las esculturas de la isla de Pascua es la intervención extraterrestre. Esta hipótesis sugiere que seres de otros mundos visitaron la isla hace siglos, dejando una huella indeleble en su cultura y paisaje. Algunos entusiastas de lo paranormal apuntan a los moais, esas imponentes figuras de piedra, como evidencia de una tecnología mucho más avanzada de la que disponían los habitantes de la isla en aquel entonces. La teoría argumenta que los detalles intrincados y el tamaño colosal de las estatuas son tales que solo podrían haber sido realizados con conocimientos y herramientas que no estaban disponibles para los Rapa Nui, los habitantes originales de la isla. Los defensores de esta idea a menudo citan la precisión con la que fueron tallados los moais y la distancia que fueron transportados, a veces a varios kilómetros de la cantera, donde se extrajeron, como aspectos que superan las capacidades humanas de la época. Además, algunos teóricos señalan las leyendas locales que hablan de hombres pájaro o deidades que descendieron del cielo, lo que podría interpretarse como una descripción antigua de visitantes extraterrestres. Estas narrativas, junto con la falta de explicaciones convencionales sobre cómo una civilización tan aislada pudo lograr tales hazañas arquitectónicas, alimentan la especulación de que los moais son el resultado de una colaboración entre los antiguos. Aunque esta teoría es fascinante y ha capturado la imaginación de muchos, es importante señalar que no hay evidencia científica que respalde la idea de la intervención extraterrestre en la creación de los moais. La mayoría de los arqueólogos y científicos están de acuerdo en que las habilidades y el ingenio de los Rapa Nui son suficientes para explicar la existencia de estas impresionantes obras de arte. Sin embargo, la teoría extraterrestre sigue siendo una de las más populares y discutidas cuando se habla del misterio que rodea a las esculturas de la isla de Pascua. Teoría número 2. Símbolos de poder político. En nuestra búsqueda por comprender los misterios que envuelven a las enigmáticas esculturas de la isla de Pascua, nos encontramos con la teoría número 2, símbolos de poder político. Esta fascinante hipótesis nos lleva a una época donde la competencia y la ostentación de poder eran elementos cruciales en la dinámica social de la isla. Según esta teoría, los moais no eran meras representaciones artísticas o espirituales, sino poderosos símbolos de autoridad y prestigio. Las diferentes tribus que habitaban este remoto lugar del Pacífico, lejos de vivir en una pacífica coexistencia, competían ferozmente entre sí, y su campo de batalla no era otro que la construcción de estas imponentes estatuas. Cada moai erigido era una declaración de poder, una manifestación tangible de la riqueza y la influencia de una tribu. Se cree que cuanto más grande y majestuosa fuera la estatua, mayor era el mensaje de dominio y control que se enviaba al resto de la población de la isla. Esta competencia por construir el moai más grandioso y estéticamente perfecto podría haber sido un factor clave en la organización social y política de la isla de Pascua. Los recursos necesarios para tallar, transportar y erigir estas colosales figuras de piedra eran enormes. Esto implicaba que solo las tribus más poderosas y con mayores recursos podían emprender tales proyectos. De esta manera, los moais se convertían en símbolos de poder político, en monumentos que proclamaban la supremacía de una tribu sobre las demás.
Esta teoría también sugiere que la construcción de los Moais podría haber jugado un papel en la eventual desforestación de la isla, ya que se necesitaba madera para mover estas gigantescas esculturas. La caída de los árboles habría tenido consecuencias devastadoras para el ecosistema y por ende para la sociedad que dependía de él. En resumen, los Moais de la isla de Pascua, según esta teoría, no solo eran obras de arte o centinelas espirituales, sino poderosas declaraciones de poder y control político, testimonios de una sociedad que valoraba la competencia y la exhibición de su estatus. Una sociedad que posiblemente llevó su ambición al límite hasta que la naturaleza ya no pudo sostenerla. Teoría número 5. Conexión con el culto al agua. Y ahora nos sumergimos en la teoría más reciente y reveladora que vincula a los enigmáticos Moais con el culto al agua. Investigaciones arqueológicas han arrojado luz sobre un posible vínculo entre la ubicación de estas imponentes esculturas y los recursos hídricos de la isla de Pascua. Los Moais, esas gigantescas figuras de piedra que han cautivado al mundo durante siglos, parecen estar estratégicamente alineados con fuentes de agua dulce. Esta disposición no parece ser una coincidencia, sino más bien un indicio de que podrían haber desempeñado un papel crucial en rituales o prácticas relacionadas con la adoración y la gestión del agua. El agua, un recurso vital y escaso en la isla, habría sido un elemento central en la vida de los antiguos Rapa Nui. La teoría sugiere que los Moais no solo eran símbolos de autoridad política o religiosa, sino también marcadores de preciados manantiales o puntos de acceso a aguas subterráneas. En una tierra donde el agua dulce es tan esencial como escasa, no es difícil imaginar que la civilización que erigió estas estatuas les otorgara un significado que trascendía lo meramente estético o conmemorativo. Los Moais entonces podrían haber sido parte de un complejo sistema de creencias que integraba la adoración al agua, la fertilidad y la prosperidad. Al rendir homenaje a estas figuras, los habitantes de la isla de Pascua tal vez buscaban asegurar la benevolencia de las fuerzas naturales que regían su precioso y limitado suministro de agua dulce. Esta teoría abre una ventana fascinante hacia la comprensión de cómo una cultura pudo haber convivido en armonía con su entorno, respetando y venerando los recursos que les permitían sobrevivir en un lugar tan remoto y desafiante. Con esta perspectiva, los Moais adquieren una nueva dimensión no solo como guardianes de la memoria de un pueblo, sino como centinelas de la vida misma, custodiando el elemento más esencial para la supervivencia: el agua. Estas son solo algunas de las teorías que intentan explicar el origen de las esculturas de la isla de Pascua. Aunque el misterio continúa, cada teoría aporta una pieza más al rompecabezas de la historia de estos fascinantes Moais. ¿Cuál crees tú que es la verdadera historia detrás de estas imponentes figuras? Deja tus comentarios y únete a la discusión. Y si te ha gustado este viaje por las enigmáticas teorías de la isla de Pascua, no olvides suscribirte al canal para no perderte de futuros contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando